Bom dia, boa Olá, tarde ou boa noite. Patricia y yo trabajar, vamos a trabajar en articulación y comparación de las obras leídas en el transcurso de esta capacitación. Como eje principal tomamos el tema de las emociones, cómo se entrelazan y cómo se materializan con los textos de los autores que vamos a trabajar a continuación. El concepto primero voy a decir lo que es el concepto de emociones, según Friedrich Dorsch. Dice que la emoción se identifica a veces con sentimiento, con afecto. La conducta emocional va ligada, según Duffy, a una excitación del proceso orgánico global de descarga de energía, mientras que Lindsley considera la activación por emoción como un proceso fisiológico del cerebro con excitación alta. Hay emoción desorientadora que lleva a la focalización selectiva de la atención y a la interferencia de reacciones irrelevantes. elegimos el tema como eje principal las emociones porque los autores, para nosotras, trabajan justamente eso. Cada autor evoca alguna emoción para que el lector pueda apropiarse, adueñarse de esos sentimientos fuertes o no, dependiendo lo que estamos leyendo. Entonces, comenzamos con una de las obras que elegimos acá con Silvia para trabajar Capitanes de Arena. Capitanes de Arena, de Jorge Amado, nos relata la cruda realidad que pasaban los niños en la década del 30 en Salvador. Ahí transitaban por un momento de emociones, ese conjunto de emociones que nosotras leímos, que comentamos, que trabajamos juntas, nos llevaban a identificarnos con la preocupación que tenía el autor, Jorge Amado, de dejar claro una muestra en la sociedad de lo que quería decirnos como participantes activos de esta sociedad que estamos, en el que él relataba hechos verídicos que, si bien eran en la época del 30, lo podemos llevar hasta la actualidad y continúa siendo de la misma manera. La sociedad enfocada en personajes como Pedro Bala, como Gato, como Dora, como el sargento, que comentábamos acá con Silvia que se le podría poner cualquier nombre propio y seguirían siendo como si fueran esos que están en la lectura, en el libro, en el escrito de Jorge Amado. Nos transmite emociones muy fuertes también. Después, en Ciranda de Pedra, lo que nos llamó muchísimo la atención fue el título. A partir del título, Ciranda, que hace referencia a un juego de niños, ¿sí? Un juego de canchiga, y que por otro lado dice Ciranda de Pedra, ¿sí? Ese término pedra hace referencia a algo rígido, algo duro, algo que está fijo, que no se puede mover, que no se puede romper. Algo que nos llamó poderosamente la atención porque una ciranda no se podría comparar con una pedra. Desde el título ya nos llamó la atención, nos hizo pensar, nos movilizó, y que viene a traernos ideas de diferentes, o si bien podemos pensar en contradicciones en un mismo entorno. Nos quedamos con esa idea, como que una ciranda gira, ¿sí? Pero a su vez está estático, quieto. Pensamos en Virginia, que es la protagonista principal,
¿sí? Durante todo el progreso de la obra, ¿sí? Ella tiene serios problemas para poder identificarse con sus hermanas, ¿sí? Por otro lado, ella va a vivir con la mamá y con el padrastro, y en ese momento ella quería volver con sus hermanas, con su papá, le daba nostalgia, la casa, el lugar, pero a su vez no se identificaba en ese lugar, tampoco se identificaba en el lugar donde ella vivía, con su madre y su padrastro. Al final de la obra, ella se entera que justamente el padre la rechazaba porque en verdad era hija del médico y no del papá de las hermanas. Entonces es como que termina la obra y continúa con esa ciranda que no termina de cerrarse. De cerrar ciclos. De cerrar ciclos, es como que no se concluye. Sí. Y también otro tema que conversamos era lo de la salud mental. Cómo la autora trabaja la cuestión de las enfermedades mentales, porque ella es muy puntillosa, muy cuidadosa a la hora de nombrar cómo la madre estaba enferma. Claro. Las enfermedades mentales, hablábamos con Silvia, que hasta hoy en día es un tema tabú. Cuesta mucho decir que alguna persona tiene algún problema mental, o trastornos, o dificultades. O cuesta expresar hasta nosotros mismos, nos cuesta expresar lo que otra persona está pasando por desconocimiento, por las causas que sea, y nosotras notamos que la autora trabaja ese tema, incluso también diciéndolo como encubierto, que era una enfermedad mental, que se van a descansar, cómo lo llevaban en esa época a ese tema, que iban a descansar, lo trataban simplemente como nervios, y en ese eje que nosotros encontramos de lo emocional, tocaba mucho también esto de las enfermedades mentales y el poco tratamiento que tiene hasta ahora, hasta hoy, 2024, es complicado esos temas, hasta para hablar. Bien. ¿Vamos con Clarice? Con Clarice. Bueno, ahora de Estrella. Ahora de Estrella, nosotros trabajamos lo que era la introspección y nos preguntábamos entre nosotras qué era algo introspectivo, nos llamó la atención, que se nombra mucho en literatura, que se nombra mucho una lectura con introspección, pero que por ahí exclusivamente qué es y qué nos toca, no sabemos, no. Sabemos en general, pero no lo podemos explicar detalladamente. Bueno, Clarice lo puede hacer muy bien, y la introspección en esta novela se manifiesta en diferentes niveles. Una narrativa dual, donde el narrador no solo cuenta la historia de Macabea, sino que también reflexiona sobre su propia existencia y esas motivaciones para escribir sobre ella. Después también los monólogos internos aparecen aquí, ¿sí? Macabea, aunque vive una vida exteriormente simple y carente de grandeza, tiene una rica vida interior. Sus pensamientos y reflexiones muestran una profunda desconexión entre su percepción de sí misma y cómo es percibida por el mundo exterior. Y otros temas, como el tema existencial, la novela aborda temas como la identidad, la alineación y el sentido de la vida. La introspección de Macabea, Lispector cuestiona la naturaleza de la fidelidad, de la felicidad y la realización personal.
Acá podemos ver que las emociones están constantemente en diálogo porque tranquilamente nosotras pudimos identificarnos con Lispector en todas sus narrativas. Te da para poder identificarte una y otra vez con cada cosa que ella escribe. Y bueno, y para cerrar este diálogo, podemos decir que a lo largo de todas las lecturas transitadas en este curso, pudimos percibir que las emociones están íntimamente ligadas con cada una de las narrativas y obras que leímos, pero que también nos hicieron como lector no solo identificarnos y ponernos en el lugar del otro, del protagonista, sino también ponernos en la preocupación de cada autor. Ahí nos da el pie para retomar el concepto de emociones. Coincidimos con lo que Friedrich Dorsch, autor que tomamos para completar las lecturas y para sincronizar con todas, a través de él, las emociones nos marcan una conducta que en cada lector actúa de diferentes formas. Percibimos en cada lectura, nosotras como lectoras, identificarnos a lo largo de las narrativas, de las historias, a veces con mucho énfasis y otras veces sin que sea relevante, sentimientos que pasaron de largo, no nos generaron emociones y otras profundizaron y calaron muy fuerte en nosotras. Algunas lecturas fueron releídas y otros autores fueron nuevos para nosotros. Y bueno, cerramos con esta idea, decirles que nos gustó mucho compartir todas estas reflexiones juntos. Y bueno, esto es nuestro aporte, nuestra reflexión. Espero que sirva y que les guste y que puedan surgir más reflexiones para seguir creciendo en esto que es la literatura. Chau, chau, gracias. Gracias. Buenas noches. Hola otra vez. Bueno, nosotras tomamos Pizarnik como autora argentina, que es conocida por su poesía intensamente emocional y existencial. Sus poemas a menudo abordan temas como la soledad, la angustia, la melancolía y la búsqueda profunda de la identidad. Utiliza un lenguaje introspectivo y visceral que conecta con el lector a un nivel profundo. La lucha interna entre el yo lírico y el ello es un tema recurrente en sus obras, representando un conflicto emocional y existencial que permea a todas sus poesías. Vamos a hacer la comparativa con Clarice Lispector, que por otro lado, esta novelista, ensayista, aborda también temas como Pizarnik, temas muy profundos. En lo que más encontramos nosotras en la comparación, más similitudes que diferencia. Conversábamos que las dos abordan temas profundos, universales, porque no podemos decir que una se enfoca solamente en una cosa, sino que trabaja temas universales como el miedo, aborda temas como los deseos, las emociones intensas y la introspección. Una capacidad única tienen estas autoras de hacer dialogar todas estas cuestiones y trabajan en especial las emociones muy intensamente. Ambas autoras, tanto Pizarnik como Lispector, utilizan narrativas para explorar esa parte y ampliar en detalles todas esas cuestiones.
En una de las citas, Vamos a leer. Vamos a leer la cita, sí. Un día será el mundo con su impersonalidad soberbia contra mi extrema individualidad de persona, pero seremos uno solo. Esta cita está en la Hora de la Estrella de Lispector y justamente nos muestra esa lucha interna de la protagonista por encontrar su identidad en un mundo impersonal, en un mundo que ella no se encontraba. Macabea acá muestra en todo el recorrido de la narrativa como que ella no pertenecía a ese mundo, a ese lugar, más allá de que todo el tiempo mostraba la autora, ¿no es cierto?, ese momento, ese día, contaba todo el tiempo ese trabajo, ¿sí? Era como que no se encontraba, no se identificaba con lo que hacía ni con lo que era. Después otra cita que tomamos, solo un nombre, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Este poema Pizarnik utiliza su nombre como una herramienta para afirmar su identidad y su presencia. Un diálogo que hacíamos entre Silvia y yo era que solo esto decía, era como para reafirmar su identidad, era como para mostrarnos como autora cómo ella quería pertenecer al mundo y necesitaba decir su nombre, ¿no es cierto?, varias veces como para poder identificarse, para poder mostrar su presencia en un mundo, capaz en un lugar, en un tiempo, en un espacio. Exactamente. Y bueno, y nosotras estábamos mirando, hay muchas poesías de esta autora que son cortitas, pero son muy profundas, tienen mucho de emociones, muchos sentimientos encontrados. Por ejemplo, Despedida, ¿sí? Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Es como que está hablando de, primero que coloca muchas metáforas para poder describir aquello que ella está sintiendo. Está hablando del canto de un pájaro que está enamorado, ¿sí? Está personificando ahí un animal, digamos. A la vez habla también de la lluvia que la acompaña, que a nuestro entender podría llegar a ser lágrimas, podría estar hablando de muchas lágrimas cuando evoca a la lluvia. Y también cuando nos referimos a la poesía, que era solo un nombre, se llamaba, y ella decía y repetía de nuevo, encontramos que buscaba en esa parte de las emociones, nosotras que trabajamos ese aspecto en todo nuestro trabajo, vimos cómo ella colocaba todo lo que es referente a las emociones muy fuertemente en toda su poesía. Acá, por ejemplo, tenemos otra cortita, se llama Nada. El viento muere en mi herida, la noche mendiga mi sangre. También es como que no dice nada, pero a la vez dice mucho. También está tomando, ¿no es cierto?, al viento que muere en su herida, dice. Entonces también podemos pensar que el viento puede ser una persona, puede ser alguien cercano a ella, algo que representa alguien importante para ella, ¿sí?
Y después dice, la noche mendiga mi sangre, o sea, también podemos pensar que es una persona, ¿sí? De sangre, ¿sí? Un familiar de ella, alguien cercano. ¿Ah? Sí. Bueno, con estas dos autoras hicimos la comparación, tratamos de hacer dialogar tanto las narrativas de Lispector con la poesía de Pizarnik, y encontramos en la comparativa que quisimos hacer, encontramos más similitudes que ¿qué diferencias? diferencias? Esa es la verdad. Muchas diferencias no encontramos. A veces el estilo, una utiliza una narrativa, la otra una parte más poética, apela al lector con frases cortas. Y eso es lo que podemos decir de esta contrastiva que hicimos con el trabajo realizado hasta acá. Bien, esperamos Bueno, que esta vez esté completo. Y bueno, cualquier cosita estamos a disposición. Hasta luego.